estás conmigo y yo contigo. 10:22 en todo el país. En este camino sinodal, sínodo significa caminar juntos, que está haciendo la Iglesia en todo el mundo. La semana pasada se realizó en el Vaticano un encuentro internacional que reunió a más de 200 sacerdotes de un centenar de países, esto denominado Párrocos por el Sínodo. En el marco de este encuentro, el Papa escribió una carta abierta a todos los párrocos en la que dijo, entre otras cosas, que las parroquias deben ser sinodales y misioneras, porque si estas comunidades no lo son, tampoco lo será la Iglesia. 5 párrocos de nuestro país finalmente participaron de este encuentro, estuvieron con el Papa, por supuesto lo saludaron, y van a traer seguramente conocimientos, impulsos, expectativas concretas para ayudarnos a responder cómo hacer para construir entre todos comunidades parroquiales que sean sinodales y misioneras. Estamos en comunicación con uno de los sacerdotes argentinos que participaron en este encuentro internacional, el padre Raúl Frega, que es sacerdote de la parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Río Cuarto, aquí en la provincia de Córdoba, quien todavía está en Italia y tiene la gentileza de atendernos porque está participando de otra capacitación, otra formación allí, ha salido para atendernos. Padre Raúl, te saludamos aquí con Cristian y Cecilia, ¿cómo estás? Buen día para ustedes y seguramente iniciando la mañana, aquí ya entrando en la tarde. Es un gusto poder estar compartiendo con toda la audiencia de Radio María sobre esta experiencia tan significativa que para nosotros ha sido la participación en este encuentro de párrocos por el Sínodo. Eh, Primeramente, la experiencia con tanta diversidad y la Universidad de la Iglesia, lo que significa tantos sacerdotes, tantas culturas, tantos lenguajes y tantos contextos diversos, y después también la confirmación del encuentro con el Papa Francisco, que siempre es un momento de bendición, donde nos confirma en la fe, nos anima y en este caso nos ha enviado, podríamos decir, como le dijo a aquellos jóvenes en Río, a hacer lío con la Ujú. sinodalidad en nuestras diócesis, junto a los párrocos y a los obispos. Padre Raúl, perdón, Ceci, yo quería preguntarle muy brevemente por qué fuiste vos, padre, o por qué fueron primero 3 sacerdotes argentinos y no otros, digo, ¿no? ¿Por qué les tocó a ustedes esta representación allí? El fruto es del trabajo que venimos haciendo en las diócesis. Yo soy parte del equipo diocesano de Río Cuarto y según nos hicieron referencia, aquellos que veníamos transitando, se ha hecho como una lista y de esa lista los obispos han tenido que discernir quienes participaban. Yo no lo tomo obviamente como una cuestión personal, no es una elección por a Raúl Frega, sino la elección de un camino de la diócesis. Detrás mío hay un montón de personas que han estado trabajando. Por ahí obviamente después hay que concretizarlo en una persona, pero creo que los 3 que éramos en primer lugar elegidos, de San Nicolás y de Bahía Blanca, lo sentíamos así. Es una Ujú. verdadera bendición. Y después son las ocurrencias del Espíritu. Yo cuando vi la noticia de que se hacía este encuentro, digo, ¿quién irán a ser los que van a ir? Y al poco tiempo recibí la llamada de que iba a ser yo. Así que es una sorpresa y a veces es también el Espíritu, pero insisto, es fruto de un camino de mucho tiempo, desde el 2021 que en la diócesis venimos haciéndolo. Padre Raúl Frega, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia te saluda. Y bueno, te quería pedir si nos podías contar un poquito la experiencia que ha sido participar allí con el Papa Francisco, con tantos sacerdotes. En primer lugar, como decía, poder compartir con más de 200 sacerdotes en Sacrofano, que es a las afueras de Roma, un lugar muy bonito, es como nuestras casas de retiro allá en Argentina, pero bastante bella y ambientada allí en la montaña, así que una vista muy linda. Y bueno, y encontrarnos precisamente con esa diversidad de una iglesia que, bueno, que tiene distintos rostros, que habla distintos lenguajes. Lo veíamos en las ropas que cada uno traíamos, en los acentos, obviamente después en los idiomas, y después cuando empezamos a escucharnos, aún más esa diversidad se hizo patente, aunque había momentos donde compartíamos y había muchas cosas en común. Esto que tiene la iglesia, de tener un rostro diverso e inmenso y a su vez tener una unidad que nos lo da a otras cosas. Llegamos ahí, teníamos 3 días intensos de trabajo, llegamos el domingo, pero los días de trabajo intenso fueron lunes, martes y miércoles,
con una dinámica que empezaba a las 7 de la mañana y concluía a las 10, 10 y media de la noche. Uno de los días estuvimos hasta las 11 y media, así que bastante intenso, precisamente, y aplicando la conversación espiritual, este método que nos ha regalado el signo y que ya se ve como uno de los primeros frutos de lo que ha significado esta experiencia sinodal. De mucha escucha, a mí me tocó ser secretario del grupo 1 en español, pero a su vez en el grupo mío de español, por ejemplo, había un sacerdote polaco que está en Siberia, allí en la Rusia, pero como hablaba español, se trataba también de integrar esa diversidad, lo cual era muy rico. Pero más o menos esa fue la dinámica. Y concluimos con la audiencia en un diálogo con el Papa de algunas preguntas, escuchándolo, y donde nos entregó esa carta que recién se hacía referencia y este mandato de ser misioneros de la sinodalidad. Padre Raúl, ¿cómo te va? Cristian te saluda. A la luz de lo compartido, de lo rezado, de también lo que pudieron ir reflexionando en comunión con todos los sacerdotes, ¿cómo debería ser una parroquia sinodal y misionera? En torno a todo esto que han podido vivir, digamos, ¿qué es lo que vos podés hoy acercarnos? Porque de seguro habrá algún sacerdote escuchando y también miembros de la comunidad que pueden acercar también alguna mirada a sus propios sacerdotes para decirle, bueno, vamos por acá que el Papa nos está invitando, Padre. En primer lugar, el fuerte acento en la escucha. No hay camino sinodal sin escucha. Una escucha del espíritu, en primer lugar, y una escucha luego de la diversidad de la Iglesia, ya sea en sus vocaciones, en sus diversos estados de vida, como también en la diversidad de los dones y carismas. Sabemos que en los mismos sacerdotes tenemos distintos dones, ni que hablar de la vida laical, ya sea la vida matrimonial, de trabajo, de profesionales. Una parroquia sinodal, si no está abierta a la escucha del Espíritu Santo, que abre caminos para la escucha de esta diversidad, bueno, no sería sinodal. Y luego de esa escucha, que es una escucha que abre al discernimiento, que hable al compartir, que abra también a esta capacidad que tanto nos dice el Papa de salir al encuentro de los demás. Una parroquia sinodal también supone un enriquecimiento de los carismas y tener la capacidad de los organismos que ya tenemos y otros que a lo mejor el Espíritu puede inspirar, pero ya tenemos varios, como son los consejos parroquiales, de pastoral, los consejos económicos y cualquier otro organismo, cualquier reunión que tenemos en una parroquia debería entrar en este espíritu, de salir de la cerrazón, tener la capacidad de abrirse e integrar la diversidad y también soltar el mando, por ahí podríamos decir, ya sea el párroco, ya sea una persona que dirige el grupo. Decíamos en broma, a veces parece que no solo Pedro tiene el poder de las llaves, porque en nuestras parroquias a veces el poder de la llave que pueden tener una persona a veces complica en este espíritu de la sinodalidad. Pero creería que esos son los rasgos, digo, después cada comunidad tiene que ir encontrando otros, pero yo diría escucha, diversidad, concreción en un espíritu de consejo y después gestos concretos que nos hagan abrir las puertas, salir a nuevas iniciativas. Me quedó resonando a mí una frase que dijo uno de los sacerdotes de mi grupo que está trabajando con comunidades latinas de Estados Unidos y decía, sal de la caja. En inglés, yo no soy bueno en el inglés, pero en inglés la traducción literal es esa. Y es atrevernos a hacer algo nuevo. Uno de los teólogos expertos, porque había mesas que provocaban, iluminaban, decía, a veces seguimos golpeando puertas que Dios ya cerró y no nos atrevemos a abrir algo nuevas. Él ponía una anécdota muy graciosa, decía, una señora le pedía a Dios que ganara la lotería y se quejaba porque Dios no le hacía ganar la lotería. Entonces le decía, Dios no me responde. Y alguien le dijo, no, Dios te está respondiendo, es no. Claro. No sigas insistiendo por ahí. Entonces a veces hablábamos, por ejemplo, el tema de las vocaciones. Toda la iglesia está interesada en las vocaciones, sobre todo religiosas y sacerdotales. Pero a veces golpeamos en lugares donde ya Dios nos está diciendo, no, por ahí no, porque no les voy a dar vocaciones. En una parroquia podemos decir, bueno, ¿por qué hay cosas que no hacemos y no viene gente, no les interesa a nadie? En mi parroquia yo escuchaba a veces, dice, padre, no, pero nadie quiere participar. Y la otra vez, por ejemplo, en mi comunidad surgió de los jóvenes otra cosa, otra iniciativa, y empezaron a venir familias, empezaron a trabajar, y yo le decía a los grupos ese que decían, no quiere venir nadie,
es que a lo mejor estamos haciendo lo mismo de siempre, Claro, y a eso lo de mismo de siempre no quieren venir. Entonces no insistamos por ahí. qué bueno. Iniciemos otro camino, abramos otras puertas. Padre, Ese creo que es lo que está soplando el Espíritu. exacto. En esto de cómo sopla el espíritu, yo me preguntaba al comienzo del programa, cuando hacíamos el adelanto de esta nota, de tu presencia, sí, y por eso te queríamos acercar esta pregunta. ¿Puede haber parroquias misioneras sin ser sinodales? ¿Puede haber parroquias sinodales sin ser misioneras? Y creo que van de la mano. Obviamente que estamos en un proceso, eso también es importante. Ninguna parroquia va a transformarse en la iglesia misma de un día para otro, es algo que el Papa constantemente nos invita. Cada comunidad tendrá que descubrir que a lo mejor tiene ya gestos de alguno de estos signos en su caminar. Ninguna parroquia es tan malo que no tenga algún don del Espíritu y no que tenga parte de este proceso. Pero también tenemos que decir que ninguna parroquia puede decir ya lo somos en plenitud. Ujú. Entonces, si hay una parroquia que ya tiene gestos misioneros, y bueno, preguntarse cómo generar espacios más de sinodalidad, de discernimiento comunitario, porque alguno dice, ¿qué es esto de la sinodalidad? Y es la capacidad de discernir juntos, de trabajar juntos, pero también enriqueciéndonos. No, hay muchas experiencias de trabajo juntos, pero no, a veces estamos apretados, no juntos, a veces estamos como amontonados, o a veces simplemente hacemos como un uso de las personas más bien práctico. Entonces, invito a 10 a limpiar la parroquia, invito a 10 para hacer una actividad, pero no porque me interese que esos 10 enriquezcan la actividad, sino porque los necesito. Eso no es sinodalidad, eso no es apertura. Cada uno puede brindar algo distinto y tengo que estar abierto. Mm. Y por eso digo, estamos en un proceso de reforma. Y hoy nos insistían también desde el compartir. En ese sentido, la sinodalidad, el Papa ha dicho, es el nuevo rostro de la Iglesia, de lo que el Espíritu está soplando. Entonces, es un proceso que supone cambios, supone a veces también algunos temores que puedan surgir, pero dejarnos conducir. Eso, si el Espíritu quiere algo de nosotros, nos va a ir abriendo los caminos, si no nos va a pegar unos sacudones para que lo entendamos. Ujú. Padre, siempre en estos encuentros donde participan muchas personas, se reflexiona, se busca un poco conocer la voluntad de Dios, lo que más nos llega por ahí es lo que nos atraviesa personalmente de lo compartido en comunidad, es decir, algo que a mí me dice, mira, yo estoy haciendo mal esto que dijo tal persona. Eh, eh, ¿Cuáles actitudes te parece hoy, tanto de los curas, y te lo pregunto porque vos tenés experiencia personal en esto, pero también de los laicos, ¿no? Están impidiendo hoy a nuestras comunidades, o pueden estar impidiendo hoy a nuestras comunidades ser sinodales y misioneras? Una corrección decía, porque hablamos del clericalismo, pero Ujú. también hablamos del caciquismo, Mm, de esto de ser cacique, porque una parte nos toca a los curas, revisar nuestras actitudes y soltar por ahí el mando. Por ahí esto de que decía recién, a veces queremos que los laicos trabajen con nosotros, pero que los necesitamos por una cuestión claro. numérica. Bueno, eso no es ser sinodal, es abrirnos a otra experiencia. Pero también a veces hay nuestras comunidades, caciques, o este que decía yo recién en broma, el poder de las llaves. La señora que tiene la llave de la capilla o de una sala y que lo maneja como si fuera precisamente el poder de la llave de Pedro, Ujú. porque lo que ella habilita o lo que él habilita, no quiero ser solamente con mujeres, a veces también son los varones, eh, eh, se puede suceder o no. Claro. Entonces esta cerrazón que a veces da. Y sobre todo algo que me parece muy concreto y que creo todos los que están en una parroquia lo van a entender. Nuestros consejos parroquiales o también nuestros grupos han caído en una dinámica que a veces somos organizadores de eventos o generamos solo calendarios o solo el discernimiento pasa si pintamos la ventana de la sacristía de rojo o azul. Atrevernos también, decíamos, a generar un espacio de oración común, que no es solamente cantar un cantito o leer un salmo, no tengo nada en contra de los cantos ni de los salmos, pero sino de abrirnos a una escucha del Espíritu, atrevernos a esta conversación del Espíritu, que es un nuevo modo de armar nuestras reuniones y sobre todo el poder superar simplemente la organización. A Ujú. veces hacemos una pastoral de mantenimiento, mantenemos Claro. lo que está y tenemos mucha plata y dinero
y también tiempo en mantener, pero no se trata de mantener, sino también de abrir nuevos espacios. Entonces, creo que la cerrazón, la incapacidad de trabajar con el otro, de dejarme enriquecer, el romper estructuras que ya no nos sirven, también en cambiar nuestros modos de hablar y de lenguajes. Ayer decía alguien, a veces hablamos un lenguaje que ya nadie entiende, hasta en palabras que usamos. A veces los párrocos en eso tenemos que cambiar mucho nuestras homilías. Ujú. Hablamos de términos que los entendemos nosotros y lo pueden entender los que nos rodean, pero no la gente del mundo. Claro. Y Padre, también, sí. sí, perdón. No, lo último, en esta capacidad de acoger al otro. Claro. Marcaste varias cosas que son efectivamente obstáculos y desafíos para lo que el Espíritu está marcando, ¿no? Este tiempo de parroquias sinodales que escuchen, que hagan discernimiento, todas esas cosas. Ahora, ¿cómo solucionamos interiormente en la comunidad estas circunstancias? Por ejemplo, ¿qué pasa si el cura hace tal cosa y todos entienden que no va por ahí, o al revés, hay un hombre que es se cree el cacique? ¿Cómo solucionamos ese problema internamente para que, bueno, que quedemos todos, ¿no? En la familia, que no haya pérdidas, que no se pierda ninguna oveja? Yo creo que una de las cosas es insistir en la conversación espiritual. Y una cosa es, la sinodalidad no la vivimos por más que leamos y que escuchemos a expertos, sino que la practiquemos. Yo una de las cosas que me traigo de eso que vengo en este proceso es que haber ahí aplicado el método que se usó en el sínodo, de la conversación espiritual, pero también de la iluminación de los expertos, de preguntas abiertas, no había ningún guión, todo el que quería levantaba la mano y preguntaba, en un momento estuvo la mesa del sínodo, los secretarios, cardenales, obispos, las mujeres, y pudimos preguntar libremente. Entonces empecé a decir, bueno, padre, ¿por qué no hacemos la reunión bajo la conversación del Espíritu? La conversación del Espíritu es fantástico en esto para mí. Nos da tiempo a todos a escucharnos. La escucha tiene que ser, el hablar tiene que ser breve. Yo una de las cosas creo que es fantástica en eso, porque a veces en nuestras reuniones o el cura toma la palabra o alguien toma la palabra y está 10, 15, 20 minutos hablando y da vuelta de lo mismo. A mí no, a mí me cansa. La conversación del Espíritu es decir, yo tengo 2 minutos y en esos 2 minutos tengo que expresarme porque tengo que escuchar al otro. La segunda ronda ya no tengo que seguir insistiendo, porque a veces en nuestras comunidades una reunión es escucho a todos, pero después vuelvo a insistir en lo mío. Y a veces puede ser hasta del párroco. La segunda ronda de la conversación espiritual es, ¿qué me dijo el otro? ¿Qué me llama la atención de lo que dijo el otro? Me desenfoco de mí. Y recién al último decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué el espíritu dónde está soplando? Y el método verdaderamente creo que es un fruto del espíritu. No es un método nuevo, si bien tiene metodologías o orientaciones que pueden parecernos nuevos, viene de la larga tradición del discernimiento espiritual ignaciano y de muchas otras fuentes. Pero yo diría eso, yo me lo propuse como la parroquia. Mis próximas reuniones, empezar a profundizar en este camino y, por ejemplo, también generar un espacio de oración, una profunda experiencia de oración. Si no es el Espíritu el que nos está sosteniendo, vamos a seguir nosotros confiando en nuestras propias fuerzas y nuestras capacidades, que son valiosas, pero siempre iluminadas por el Espíritu. Padre Raúl, bueno, un poco el pedido del Papa pasa por el discernimiento, que es todo un arte también, la fraternidad sacerdotal, que también implica ciertos desafíos, ¿no? Para poder superar estos desafíos, ¿cómo se piensa trabajar? ¿Cómo lo plantean? Una de las cosas es que hay cosas que tienen que ser reformadas del Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, para que nuestros consejos no sean solamente deliberativos, esa es la palabra que se usa, sino que también tengan un poder de decisión, que no sean solo un consejo, decir, bueno, me aconsejo, pero después hago yo lo que quiero, Ujú. sino que sea una deliberación que sea fruto también y que tampoco es eh, la democracia, porque la democracia sabemos que es un sistema bueno, pero la iglesia no es democrática, y con esto no estoy diciendo en contra de la democracia, pero no es solamente la mayoría, porque a veces el espíritu puede inspirar a una sola persona. Ujú. San Benito decía a los monjes, escuchen al más pequeño de todos y al más anciano. Y a veces en ese más pequeño está el discernimiento de la voz del espíritu.
es una cosa mucho más profunda. Decía, hay cosas que tienen que ir cambiando, pero las que tenemos que empezar a aplicar nosotros son precisamente renovar lo cotidiano de la vida parroquial, que son nuestras reuniones, nuestros consejos. Y una cosa que a mí también me gustó es el tema de la evaluación constante. No estamos habituados a evaluar en nuestras comunidades. No evaluar como si fuera un examen, pero a veces hacemos, y en ningún momento nos detenemos a decir, bueno, esto que hemos hecho, ¿sirvió o no sirvió? ¿Qué nos dijo Dios a través de esto? A veces lo evaluamos simplemente en la cantidad de gente que vino, si un evento era para sostener a la parroquia, si nos fue bien económicamente o no, pero son como discernimientos, yo digo, que se quedan en la superficie. Es la evaluación constante, es poder pedir la audacia de revisar lo que hacemos y tener la capacidad de cambiar. Dos palabras, y con eso concluyo: coraje y creatividad. Tenemos que ser corajudos desde el Espíritu Santo. Si vemos la historia de la Iglesia, los momentos de mayor cambio fueron porque algunas personas tuvo el coraje del Espíritu. Pensemos en San Francisco de Asís, pensemos en la Madre Teresa, en San Benito, bueno, en tantos podremos pensar. Y también creatividad. A veces repetimos modelos y la creatividad la da el Espíritu. Entonces, es decir, bueno, tenemos una novena patronal. Si hacemos el mismo esquema del año pasado, entonces algo no está bien. Yo veo a veces lo único que cambiamos en las novenas patronales es el orden de las bendiciones que vamos a dar. Y ya no creemos que somos creativos. Cuesta, pero y otra cosa es, démosle lugar a los jóvenes. Esta es una experiencia que he tenido en este último tiempo en la parroquia a través del movimiento eucarístico juvenil, una verdadera renovación, y confiar en chicos de 14 y 15 años que hoy están dirigiendo el grupo, es decir, tienen 14, 15 años, y sin embargo cuando vos lo dejás que ellos actúen, toman la posta. A veces no tenemos que tener miedo de soltar la batuta esa que a veces usamos para dirigirlo todo. Padre, por último, también consultarte, la experiencia que vos traías, que llevabas, ¿es algo similar a lo que ocurre en otras parroquias en todo el mundo o es algo totalmente distinto en lo esencial? No, como decía, en esa diversidad yo pude compartir por una cuestión de barreras de idiomas más con el mundo hispano, pero por ejemplo, en mi grupo había también este sacerdote polaco. Y esto, por ejemplo, de los consejos pastorales nos está pasando en muchos lugares. Ujú. Hemos caído en es solamente usarlos para organizar cosas, es como una planificación de eventos y una necesidad. Hay un sacerdote, Thomas Halleck, que era el teólogo, muy Ujú. desafiante, Sí, sí. y él nos decía, no rezamos, no dejamos al Espíritu. Y se pareciera que los católicos tenemos miedo de rezar juntos. A veces los curas nos pasa eso, tenemos miedo de rezar juntos. Cuando hablo de rezar juntos es no solo la liturgia de las horas, no solo una estructura que tiene su riqueza, pero a veces la hemos vaciado. Y ahí en esa capacidad de abrirnos a sensibilidad. Rezamos una misa en rito armenio, que para los que no saben, la iglesia tiene muchos ritos. Nosotros tenemos el rito latino, que es el que más conocemos y el más extendido. A mí me llamó la atención la belleza de esa liturgia, que la conocía, pero lo mismo no es hacer experiencia, eh, y donde también en eso nos abre a otras cosas. Y todos nos pasaba lo mismo, es decir, bueno, hay cosas que repetimos, hay errores, y por eso el Papa también lo acentúa tanto. Esta cerrazón podrá tener distintos rostros y actitudes, pero en muchas comunidades hoy hemos caído en la cerrazón. Esta pastoral de mantenimiento es algo que hablaban otros curas. Muchas de las cosas que yo he estado expresando en esta entrevista no son mías, sino obviamente son fruto de la escucha y en la de donde también hacíamos como un resumen. A mí me tocó ser secretario y por eso revisaba antes de la entrevista las notas. Entonces, muchas de las cosas que he dicho es porque eran comunes y después escuchábamos en las mesas, en las plenarias, la voz de todo el mundo y aparecían estos puntos en común.
Padre, uno se pregunta también si de alguna manera ha ido cambiando la forma de misionar. Hace un rato charlábamos un poquito que cuando éramos niños nos llevaban desde el colegio, por ejemplo, bueno, traigan un alimento no perecedero, traigan el rosario y vamos a ir a misionar. Íbamos las alumnas a algún lugar donde, bueno, la situación económica no era tan buena, íbamos casa por casa, o a veces también desde la parroquia se organizaban los padres de los alumnos que estaban en la comunión y salían también a, bueno, compartir el Evangelio en algunos hogares. Hay distintas formas, ha ido cambiando también esta manera de misionar. ¿Cómo se habla hoy lo que es la misión desde la parroquia? Y sí, sobre todo depende de los lugares. Yo te cuento una experiencia que tuvimos en febrero con la visita de la Virgen. Nosotros en la Dios estamos por cumplimos 90 años y estamos como en el jubileo. Y decíamos, si vamos a las casas, al menos en la ciudad, la gente no está en las casas durante el día, porque está todo el día trabajando. Claro. ¿Qué hicimos nosotros, siguiendo un método de otros? Esquinazos. Nos pusimos en las esquinas más importantes del barrio. En 2 horas nomás, eran 2 horas, yo conté más o menos, estuvimos en contacto con más de 2000 personas que pasaron por esas esquinas. Y algunos se quedaban para la bendición, otros le entregábamos una estampita, habíamos puesto la imagen de la Virgen. Me causó gracia, causó gracia y me impactó una mujer que iba en el remis y hizo parar el remis para bajarse y tocar la imagen de la Virgen. Ah, Y yo dije, si nosotros vamos por las casas, ¿cuántas personas hubiéramos visto en estas 2 horas? Las 10, 15 que éramos acá. Y ahí solo una cuestión de números, digo, no todo importa el número, porque vos podés visitar a una sola persona y Dios hace su obra, pero me estoy refiriendo a que sí es un criterio de discernimiento. Porque si yo voy a las casas no los voy a encontrar en la mayoría. Ahí en las esquinas, porque uno iba al banco, en una esquina que nos paramos ahí en el barrio, está el registro civil y cerca una clínica. Y me llamaba la atención, hicimos la bendición a 3 parejas que había nacido el niño, la niña, y la venían a anotar el registro civil. Pasaron 2 haciendo los trámites de los que habían fallecido. Después pasaban los que iban a la clínica a atenderse con por alguna situación de enfermedad. Entonces digo, en una esquina estaba la vida, la enfermedad, la muerte, Ujú. el trabajo, la vida humana, Claro. y solo nos pusimos en las esquinas. Jesús de alguna manera hizo eso, se puso en las esquinas de su tiempo. Entonces, por ejemplo, yo la visita a los hogares la tengo, pero si no es una visita acordada, hoy creo que es muy difícil esa visita, que antes vos pasaba y siempre había en la casa sí. alguien, pero en las esquinas, al menos en las ciudades, como digo, numéricamente es exponencial la diferencia. Sí, sí, Padre, Para un cambio. sí. sí. No, decía que esto acentúa lo que vos decías, padre, confirma este coraje, esta valentía creativa, porque para poder sobreponerse a esto de siempre se hizo así, padre, ¿eh? La misión acá Mm. siempre fue así, ¿por qué modificarlo? Sí, sí, sí. A veces es un temor de la gente, a veces es un temor nuestro de los curas, decir, bueno, yo reconozco, cuando hicimos todos los esquinazos, digo, era en verano, en febrero. Dijimos, bueno, lo vamos a hacer de las 9 hasta las 11 por el calor y todo eso. Y yo digo, no nos van a prestar mucha atención o cuánta gente va a venir. Y lo anunciamos. Después, tuvimos un montón de gente que nos encontramos y gente de la comunidad que dijo, bueno, paso aunque sea media hora, y uno llevó el mate, otros se pusieron a rezar el rosario, y yo me sorprendí, fueron los jóvenes, después los tuve que invitar a tomar un helado también, Claro, pero si no, era levantarnos en las vacaciones a las 9 de la mañana, sí, tuvo sí. después también su recompensa, pero cómo entusiasmó un pequeño gesto, por decir, ¿qué es lo que era? Era poner 2 horas en un lugar y que fue totalmente transformador. Y a veces a todos tenemos miedo a lo nuevo, pero las seguridades de eso siempre se hizo así, es un modo de encerrar el espíritu. Padre, también hoy se ve mucho el trabajo de las parroquias desde el área de comunicación con las redes, ¿no? Se ve mucho en Instagram, en Facebook, también mucha publicación, siempre con algún mensajito. Pienso, ¿también esto es una manera de misionar? Sí, una manera muy buena.
tenemos que formarnos también para eso, porque no se trata solo de traducir en lo virtual métodos viejos también, porque el mundo digital es otro lenguaje, otro modo de presencia. Pero ya el hecho de publicar fotos o los flyers, yo por ejemplo en la parroquia, antes de Semana Santa empezamos el canal de WhatsApp y las mujeres no sabían mucho y otras sí, porque por ejemplo la información de Semana Santa no se imprimió nada, gracias por el tema también de costos y de ecología, todo fue por el canal de WhatsApp. Y algunos se decían, bueno, pero ¿qué van a transmitir en el canal? No, le digo, no se transmite, reciben la información, es más seguro. Se habló también allí en la experiencia de lo que fue el sínodo virtual, a gente que hoy pasa horas dentro de las redes, y no solo de las redes, yo uso el teléfono para todo. Entonces, si uno piensa, el teléfono es como otro órgano, decía alguien. Entonces es usarlo, pero es un lugar donde necesitamos también encontrar nuevos lenguajes, aprenderlos, porque es otra cosa. No es solamente pasar allí. Yo soy también docente, entonces a veces, por ejemplo, en la docencia creemos que es la clase que dábamos, ponemos la camarita y estamos en una red y ya creemos que estamos actualizados. No, porque es otro modo. Por ejemplo, nos pasó en la pandemia, profesores que estaban hablando media hora. Hoy en una conexión virtual no puede estar hablando media hora. En el aula sí, pero es otra metodología. Pero es un campo que necesitamos estar presentes y formarnos también. Padre Raúl, te hemos quitado un montón de tiempo, pero antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, todo esto que nos has compartido, contanos cómo lo viste al Papa, si le preguntaste si iba a venir a visitarnos, vi que estuvo tomando mate allí también. Sí, primeramente le pidió un mate a un uruguayo y después, bueno, dos compañeros míos argentinos se acercaron al final porque no sabíamos si le íbamos a saludar y bueno, como somos los argentinos de metidos, se metieron allí a saludarlo y a llevarle también sus obsequios. Le dijimos, bueno, que venga a Argentina. Después lo saludamos más, los 200, yo lo vi muy bien. ¿Cuándo se da cuenta uno que una persona está bien? Porque tiene humor, hace chiste. No, o sea, no lo pusieron al Papa ahí a leer ya todos lo conocemos al Papa, a leer un discurso escrito, no. Fue un diálogo, en algunos momentos se mandó de las suyas, podríamos decir, con ese humor que lo caracteriza en la espontaneidad. En un momento bromeaba sobre los líos de las parroquias y todo, dice, le estoy viendo las caras, esto es que estoy diciendo, lo coinciden conmigo. Después cuando firma la carta, estaba el cardenal del clero, que es coreano, y después el cardenal nos contaba, le dice al Papa, bueno, Papa, Santidad, gracias por la carta, ahora hay que vivirla. Nosotros no escuchamos ese diálogo, pero sí escuchamos que el Papa se da vuelta y nos mira a nosotros y dice, está bravo el coreano, y era porque le pedía esas cosas. Entonces yo creo que lo vi bien, con la limitación del movimiento que se cuida, y obviamente es una persona mayor, pero insisto, el humor de una persona, todos lo sabemos, cuando alguien está de humor es porque está bien. Está bien de salud, está bien espiritualmente, y estaba con humor. Y después cuando lo saludé, que obviamente tenía que ser breve por respeto a todos los que querían hacerlo, yo ya había estado con él, sí le di cartas de Río Cuarto, hablamos de un sacerdote amigo, estoy alojado acá en Roma en las Hermanas Escolapias, que también les decía, las hermanas quieren que lo vayan a ver. Así que tuve que en 30 segundos todo eso. Y yo no sé, porque alguien me pregunta, ¿cuánto estuviste con el Papa? Y yo creo que fueron un minuto menos. Claro. Pero hablamos ahí, que es como que uno lo aprovecha, parece que el tiempo se multiplica. Sí. Claro. Pero bien, ojalá que venga, depende todo, creo, de su salud. Y sigamos rezando por él, como él nos dice siempre, recemos por él. Bueno, acá en la parroquia Espíritu Santo de Río Cuarto, no sé si te suena, pero están pidiendo que vuelvas también, porque hay que aplicar todo eso que has ¡Que aprendido allá, vuelva! padre. Sí, obviamente. Que se agarren ahora, aproveche, aproveche. Justamente esta semana hay un curso acá de exorcismo, que es otra área que me interesaba, Mirá qué pero tengo interesante. que volver porque además le dejé todo listo a la parroquia, porque yo soy la parroquia del Espíritu Santo, el viernes empieza la novena patronal, Claro. así que tengo que volver sí o sí porque tenemos la fiesta, ya los primeros días, pero empecé a poner en práctica esto, le digo, bueno, el Papa quiere que se hagan cargo ustedes, yo me tengo que ir a Roma
ahora preparen la novena, al menos los primeros días. Después vengo y los acompaño y celebramos juntos el Espíritu Santo. Ahí Muy está. bueno. Padre, agradecidos para una próxima, desde ya te digo, a ver si hablamos del tema de exorcismos y de todas las películas estas donde se habla tan fácilmente del mal y del diablo como y del miedo y del terror. Pero más adelante, cuando estés más tranquilo, nos ponemos en contacto y armamos un programa. Cómo no, termino el curso y por eso también los dejo porque tengo que ir al curso, si no, no les voy a poder hablar del exorcismo. Abrazo grande, gracias. Muchas Chao, gracias. padre, Gracias, gracias. Hasta luego. padre. Bendiciones. Igual Gracias. para vos y para todos Gracias. allí. El padre Raúl Frega, párroco, párroco del sínodo, un compromiso fuerte el de Sí, él, muy sí. creativo, va a volver a su parroquia en Río Cuarto y seguramente habrá canales de información para que todos podamos compartir estos nuevos aires, nuevos vientos, inspiraciones que vienen del Espíritu Santo.